Y creo que eso puede darnos una transformación, no solamente dentro del audiovisual, sino también pues de la construcción de industria, que es algo como que todo el mundo viene pidiendo que haya más industria creativa, pero queremos replicar mucho lo de Bogotá, queremos replicar mucho lo de otras partes, pero tal vez no nos hemos dado la tarea o el trabajo o el espacio de poderlos conversar con nosotros, de cómo nosotros queremos hacerlo a nuestras formas, a nuestros modos, ¿no? Entonces me parece muy importante abrir más espacios de esos, de conversación. En Cali, pues hay algunos grupos que se han venido creando, pero siguen siendo muy pequeños. Entonces me gustaría más como poder mostrar talento local bajo una mirada local y unas formas de producir local. Para muchos es Jorge Solórzano. Para el gremio y para la gente del gueto, él es Juanchito Producciones. Un nombre con la sonoridad y el arraigo de ese territorio que todos en Cali reconocemos del puente para allá. Su camino empezó en 2010, alimentando el sueño de ser cineasta mientras le camellaba al famoso BBC, bodas, bautizos y comuniones. Fue en ese ejercicio constante donde entendió que la cámara, además de arte, es una herramienta poderosa para construir un proyecto de vida sólido. Su lente no solo ha retratado la esencia de lo local, sino que ha sido testigo de la Colombia profunda, aprendiendo de las comunidades que antes de buscar el encuadre perfecto hay que tener sensibilidad para saber escuchar. En la serie Experiencias REC, Jorge le habla a los jóvenes creadores para invitarlos a trabajar en lo propio. Su apuesta es clara: construir una industria local. Juanchito Producciones es la prueba de que producir desde el territorio es una decisión contundente, demostrando que cuando la pasión se une con la técnica, el audiovisual se convierte en el puente para que el talento local escriba su propio futuro. Ve, Juanchito, ¿vos recordás ese primer momento en el que conectaste con la cámara, ¿no? Y eso te hizo conectar con los audiovisuales o con el mundo del audiovisual. ¿Ese recuerdo lo asocias con, para que nos contés, como con algún proyecto en especial, alguna persona en especial, algo que te remita a ese primer momento en el que conectaste con la cámara? Mm, digamos que mis primeros momentos fueron en una emisora comunitaria. Realmente mi primer contacto no fue tanto con la cámara, sino más con la radio y el teatro. Y ya todo el tema audiovisual pues fue como un devenir que surgió después. Mis primeros contactos fue como en cortos de amigos, eventos sociales, sí. Empecé con los eventos sociales tomándole fotos a grados, bodas, la famosa BBC, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones. Y, y eso ha sido como un devenir, ¿no? Un gusto también, pues, por la fotografía, siempre me ha gustado. Mi abuelo muy amante también del cine mexicano, entonces también un contacto con la imagen un poco de ese cine mexicano. Y así, poco a poco fue como deveniendo, pues, todo este gusto dentro del audiovisual. ¿Y esa emisora comunitaria cuál era? ¿Dónde estaba ubicada? Háblanos un poquito de esa Mm, emisora entonces. bueno, se llama Ciudad del Campo Estéreo, es de un muy buen amigo, Pablo Emilio Garcés. Fue luminotécnico por muchos años de teatro, trabajó por muchos años con Enrique Buenaventura y fue gracias a él bastante que yo logro pues como este vínculo con toda la rama artística. Él en su pasión por la radio pues monta su propia emisora, pirata, sin permisos, y empezamos pues a vincularnos en proyectos sociales. Trabajando por el barrio, la emisora queda en Ciudad del Campo y yo vivo en Juanchito, en un sector que se llama Urbanización Pereira. Entonces, pues, empezamos a trabajar en proyectos comunitarios, vinculándonos mucho más a fondo, pues, con la comunidad y con todo el ámbito comunicacional. Ve, bueno, chévere que ahí nos pusiste en contexto con ese Juanchito Producciones, pues que está ligado a, pues a donde vivís, a donde creciste, ¿no? Y no solamente eso, sino que también te formaste de alguna manera ahí en Juanchito, pero ahora sos vos el que está formando, ¿no? Como que digamos que se cambia ese rol y empezás a hacer procesos de formación en esta zona de la ciudad, en Juanchito,
Háblanos un poquito del camino de Juanchito Producciones, precisamente, ¿no? Como em, hoy que estamos en una edición especial de Takeshima Podcast con un público en vivo que nos está viendo, pues que no es lo habitual en nuestro podcast, que ese camino de Juanchito Producciones, ¿qué le podría servir a los chicos que nos están escuchando, chicos y chicas que nos están escuchando hoy aquí Mm. en el podcast? Bueno, Juanchito Producciones es como tal un proyecto de vida, ¿sí? Lo asumí como proyecto de vida en una etapa, pues, de mi vida en donde no sabía como qué camino coger. Empecé más o menos en el 2010, 2011, donde tal vez las ofertas laborales no eran tan amplias. Y inicié, digamos, como con una idea de querer hacer cine, querer hacer audiovisual. Y poco a poco, pues voy encontrando como muchas ramas dentro del audiovisual, no solamente del cine, que me podrían ayudar pues a superar algunas situaciones económicas, personales, además de contactarme con otro tipo de personas a las que estaba habitualmente acostumbrado a, a relacionarme pues por los entornos sociales, económicos, políticos de un sector de la ciudad. Entonces, inicié este camino, inicié pues tomando fotos, como te digo, en bodas, bautizos, comuniones, mucho trabajo barrial y poco a poco pues fui creando una marca, ¿sí? Como todo el mundo sabía que yo era de Juanchito, entonces todo el mundo me decía Juanchito y pues empecé a pensar eh, de qué manera podía yo como explotar un poco eso, ¿no? Eh, en temas como de marketing y marca, pues ya Juanchito es algo como que no se tiene que vender tanto como si le hubiese colocado otro nombre a la empresa. Y aparte de eso, pues el arraigo que tengo también de mi comunidad. Entonces inicio con esa creación de la marca de Juanchito Producciones. Veo que tiene muy buena acogida, veo que poco a poco voy haciendo más videoclips musicales, poco a poco me voy abriendo más hacia el ámbito comercial, con empresas. En el 2014 legalicé la marca, la empresa, perdón. Y sobre el camino, pues voy construyendo un poco esta idea de empresa, eh, que más que empresa es un proyecto de vida. Ve, chévere porque acabas de tocar un punto que yo creo que es clave en el ejercicio de REC, y es algo pues que desde Takechima pensamos un montón y es como, pues el audiovisual no es únicamente para ser cineasta, ¿no? Como que hay muchos caminos a explorar y también es una opción de vida y que nos puede pues como permitir vivir de hacer lo que nos gusta. Entonces, bacano que tocaste ese punto porque decís, bueno, yo creé mi marca, me empecé a posicionar desde ahí y desde ese lugar empezás a hacer como las cosas que te gustan. En ese ejercicio has trabajado con muchas comunidades también, o sea, no solamente digamos desde lo comercial, sino que has trabajado con muchas comunidades y convertís el audiovisual en una herramienta también para contar historias de esas comunidades, acompañar procesos. Em, ¿Qué te ha dejado esa experiencia? Y cómo logras construir esa confianza con la gente, con las comunidades, con los territorios para llevar esos procesos con ellos. Bueno, de pronto lo segundo se construye mucho con el diálogo, ¿sí? Estar ahí presente, vivir los procesos, entender que son procesos de largo aliento, algunos, poder tener pues como este vínculo directo entre comunidad y la idea de pronto que pueda tener algún realizador, porque mi rol ha sido más dentro de la fotografía o producción o postproducción. Entonces, pues como concordar esas ideas y poder explorarlas, también poder opinar después de ellas una vez uno las empieza a conocer, pues generan un vínculo, ¿no? Generan un vínculo bastante chévere y ameno pues para los rodajes, también para el proyecto. Y el poder escuchar y darse el tiempo de entender un poco la dinámica de las comunidades. Trabajo mucho con comunidades indígenas, pues no soy indígena, entonces me toca estar mucho más tiempo escuchando para poder captar un poco esa esencia. También con comunidades afro, pues no soy afro, entonces me toca escuchar, me toca estar ahí, me toca aprender ahí. Entonces eso también con lo primero que me preguntas es
te cambia mucho la vida, ¿no? Es como que escuchas otra Colombia. Cuando vas a los territorios, por ejemplo, ves otro tipo de paisaje que te marca, ¿no? Entonces, tu vínculo con el audiovisual, con el cine, con la televisión, con lo que sea, incluso con las redes ahora, pues se vuelve distinto, ¿no? Tú lo abordas desde otra mirada, bajo otra sensibilidad. Y cuando ya sales de, digamos, de ese proyecto, terminas, llegas a tu espacio y pues bueno, te quedan un montón de cosas que quieres compartir, de pronto no puedes, de pronto no tienes las herramientas. Algo muy chistoso es que trabajo mucho con comunidades, pero poco en mi comunidad. Ok. Entonces, eh, siempre me cae ahí la espina de que es muy difícil, pues, hay unas situaciones internas en la urbanización Pereira, con el tema del río, con el tema de la CBC, que impide mucho el trabajo social y comunitario allá. Pero pues nada, quedan esas ideas que te marcan y que espero poderlas cumplir en un futuro. Seguramente sí, pues como que en el momento que tenga que pasar, seguramente vas a poder Ujú. aplicar toda esa experiencia ahí. Mira que también pillábamos un poco que vos en tus redes hablas súper orgulloso, pues como del talento caleño vallecaucano, ¿no? Em, Sentís que muchas veces ese talento es invisibilizado, pues como que tal vez debería tener un poco más de eco, pero ¿qué significa para vos en ese sentido producir desde aquí, ¿no? Como hacerlo desde tu lugar, pero también, ¿qué te gustaría a vos que se reflejara hacia afuera de este territorio creativo? Pues como de Cali, el Valle del Cauca, como qué te gustaría a vos que vieran de nosotros hacia afuera. Bueno, yo siento que hay un espacio que no se le ha abierto, especialmente a toda la rama técnica de todas las artes en Cali. Siento que todos los que están detrás de cámaras no se les permite pues como la opinión en la realización, la opinión en las ideas, que el técnico tal vez no tiene un conocimiento amplio, estructural, artístico. Y como me he desarrollado mucho dentro del área técnica, converso mucho con técnicos, pues noto que hay muchas ideas y muchas cosas que no se han hecho, precisamente porque estamos replicando y replicando ideas de académicos que son importantes, pero que estos técnicos, que casi todos venimos de barrio, casi todos venimos de comunidades, pues poco se explora, poco se cuenta, poco se nos abre la puerta pues para opinar. Entonces sí me gusta como dar más esos espacios, especialmente en la creación colectiva, es algo que me gusta mucho hacer. Em, y creo que eso puede darnos una transformación, no solamente dentro del audiovisual, sino también pues de la construcción de industria, que es algo como que todo el mundo viene pidiendo que haya más industria creativa, pero queremos replicar mucho lo de Bogotá, queremos replicar mucho lo de otras partes, pero tal vez no nos hemos dado la tarea o el trabajo o el espacio de poderlos conversar con nosotros, de cómo nosotros queremos hacerlo, a nuestras formas, a nuestros modos, ¿no? Entonces me parece muy importante abrir más espacios de esos, de conversación. En Cali, pues hay algunos grupos que se han venido creando, pero siguen siendo muy pequeños. Entonces me gustaría más como poder mostrar talento local bajo una mirada local y unas formas de producir local. Ok. Bueno, entonces vos ahorita también con esto que nos decís, pues hay una conexión fuerte tuya con la parte técnica, obviamente con la cámara, con la luz, pero después de todos los años de trabajo que llevas, ¿cómo seguís conectado a la cámara y a la luz en tu ejercicio del día a día? O sea, ¿qué te conecta y te mantiene ahí agarrado a esa herramienta hasta el día de hoy? Para mí la luz es base fundamental en todo el tema creativo o en mi creación pues, artística. Yo siento que a todos nos rodea una técnica, ¿sí? Digamos, todo es técnico, desde la idealización, pues, de un guión, el montaje de una estructura narrativa, la fotografía, el sonido.
pero hay un camino, pues, que uno empieza a recorrer y es abandonar un poquito la técnica y poder encontrar como esa voz interna, ¿sí? Para poder expresar ya lo artístico. Pero sigo muy amarrado a lo técnico, siento yo que esa técnica me permite contar las cosas a mi manera, sí, a mi estilo. Y pues nada, es un camino que uno poco a poco va encontrando, ¿no? Uno poco a poco va encontrando esa voz, va encontrando esa estética también, pues dentro de lo fotográfico. Y nada, pues soy netamente técnico, creo que me siento muy orgulloso también de eso. Me agrada mucho la técnica, me agrada mucho la conversación mm, técnica de las cosas, pues. No, es que sin eso no pasa nada tampoco, ¿no? Como Ujú. que los roles artísticos no pueden manifestar su arte si no hay un Una respaldo técnica. técnico atrás, Ujú. entonces es como muy Correcto. importante. ¿Y qué proyectas para los años que vienen? O sea, ¿qué has pensado en tu proyecto personal que viene a futuro? Bueno, hace unos años me gané una beca del FDC, donde tuve la oportunidad de certificarme pues como profesional en la Universidad Autónoma. Ahí junto con unos profesores pues descubrí un camino que no me había dado la tarea pues de explorar, lo que es escribir. Me gustaría hacer la película de Juanchito, ¿sí? Entonces ando todavía como en esa exploración. Me gustaría, sí, sobre todo escribir más, dedicarme más al proceso de guión. Y ya a nivel empresarial, pues fundamentar mucho más la empresa, poder tener como unas bases más sólidas, económicas, sí, tener un mejor devenir pues económico. Ve, me voy a volver un poquito porque creo que esa pregunta no la respondimos. Y es tu ejercicio de profe. O sea, hablanos un poquito de esos procesos Mm. de formación, que eso se nos diluyó ahí. Yo dije, ve, entonces no ahondamos en ese proceso y creo que es Ya. importante igual Ujú, también ese ejercicio de devolver un poco lo que hemos aprendido. Entonces, ujú. contarnos un poquito sobre eso. Pues tanto como profe no me considero. Sí siento que en mi proceso pues creo que soy muy empírico y autodidacta. Y en ese proceso, pues me he encontrado con muchos chicos que poco a poco quieren incursionar en este tema del audiovisual, con los que también me he apoyado mucho para poder hacer algunas realizaciones. Y se vuelve algo muy interesante porque en la explicación hacia el otro, tú empiezas a afianzar un poco esos conocimientos que de manera empírica tal vez cogiste por ahí por encima, pero el tener que compartirte de cómo puedes hacer una cosa, pues entonces empiezas a sentar un poco más, a sentarlo más. Entonces, más que un proceso de formación hacia el otro, también es como un proceso de formación hacia mí, Ujú. en donde lo que comparto de lo que sé a otra persona, pues me afianza. Y me gusta también, me parece muy interesante poder vincular nuevas personas, especialmente personas que no han cruzado por una academia, porque se tiene algo que de pronto en la academia no sé si se constriñe o algo, ¿no? Y es que se vuelve muy técnico o muy, no sabría cómo decirlo, pero como que se esquematiza mucho, Ok. Ujú. ¿ya? Entonces se pierde esas primeras pasiones, pues como por querer contar, por querer narrar, por tener una idea en la cabeza de querer hacer algo y empezar a buscar muchos medios para hacerlo. Eh, entonces, pues ha sido algo interesante y más cuando se hacen con comunidades eh, de esta Colombia, pues profunda, que se sigue teniendo un gran, eh, no sé, como esta vaina donde uno descubre algo nuevo y le parece fascinante, ¿sí? Que es algo como que hemos perdido, esta La palabra que se me capacidad de escapa, asombro. la capacidad de asombro. Sí, creo que nosotros aquí ya en las ciudades perdimos mucha capacidad de asombro, pero en estas otras comunidades, pues esa capacidad de asombro te devuelve incluso algo, ¿no? Algo como que para ti es tan cotidiano, ¿sí? Como hacer un plano, grabar una secuencia, contar una historia,
pues para ellos no. Entonces te vuelve bastante eso de del asombro, pues. Sí, eso es bacano. En el ejercicio de profe, lo primero lo que decís, como esa tarea de sistematizar el conocimiento que uno tiene, que además uno casi nunca es consciente de todo lo que tiene en la cabeza y poderlo bajar, organizar y enseñárselo a otro es súper difícil. Y que siento que esa capacidad de asombro, siendo profe, también es lo que le permite a uno ser más creativo, como Ujú, que pueda transmitirle una experiencia chévere a quienes están escuchando lo que querés enseñar. Y pensando precisamente en eso y en quienes nos acompañan hoy acá en el set, ¿a vos qué consejo te hubiera gustado escuchar cuando estabas, digamos, en el lugar en el que están ellos, ¿no? Como que estás pelado y estás aprendiendo y estás buscando un camino y estás tratando de pensar en un proyecto de vida o tratando de pensar cómo te dedicas audiovisual, al audiovisual o a la fotografía o todo esto, ¿qué consejo te creerías que te hubiera gustado recibir? Que te parezca chévere que ellos lo escuchen hoy acá. ujú. No, pues miles, miles, porque digamos uno en el camino hace muchas cagadas y le pasan muchas cosas. Afortunadamente creo que me rodeé de muy buenas personas. Siento que uno de los grandes consejos era como tener paciencia, que todo llega en su momento. eh, También de que los procesos son de largo aliento, de que un proyecto de vida no se construye en 3 meses, ni en un año, ni en 4. Y eso pues me ha permitido, en el tiempo en que lo escuché, pues bajarle un poquito el ritmo, ¿no? Que uno también con 21, 22 años es súper acelerado y se quiere tragar el mundo. Pero ese ímpetu, pues algunas veces es mejor direccionarlo de alguna manera, porque se vuelve frustrante que tú hagas y no veas como ese resultado. Pero entender de que estos procesos son largos y que hay que disfrutar el proceso también más que la meta, pues permiten que uno vaya conectando mejor con lo que uno quiere hacer, con las personas con las que las hace y no darse tanto palo uno mismo, ¿no? Es algo como que he venido dejando, como que esa vaina de perfeccionismo lo he ido abandonando y he empezado a disfrutar muchísimo más del proceso. Creo que es como lo más importante. Tener paciencia, disfrutar el proceso y sentirse orgulloso también de lo que uno va haciendo. B, ¿qué te recarga de energía cuando estás bajito de energía? ¿Qué es lo que te pone otra vez bien? Mm, bueno, muchas cosas, depende del momento. Digamos, pues tengo un hijo, ver las fotos de mi hijo. Mi hijo vive en Londres, entonces pues por la distancia y tal, eso me recarga. Estoy rodando en este momento una peli en Corinto y pues también el paisajismo cuando se va tierra adentro también me recarga. Y la charlar con amigos, me parece un ejercicio bastante terapéutico. Esa es la palabra, Ujú, sí. terapéutico. B, ¿qué querías ser cuando eras niño? ¿Qué querías ser cuando fueras grande? Eso primero que uno se imagina que quiere ser. Sí, yo quería ser futbolista, ¿Y qué pasó? me lesioné la rodilla. Pero si tenías talento o no tenías talento. Jugaba alguito. Ahí más o menos. Sí, no, creo que no fui muy disciplinado. Me gustaba mucho jugar fútbol. No lo hacía mal, pero no iba a entrenar. Malito para hacer ejercicio, me gustaba correr con el balón. Pero no tenía la disciplina, pues, que se requiere ese deporte. Y por último, selecciona una anécdota que recordes mucho, mucho, mucho de cuando empezaste en este camino de la fotografía o del audiovisual. Una anécdota así que quieras compartir con nosotros hoy acá, que te haya marcado, que recordes un montón. Mm, a ver, pues, digamos como que hace unos 4 años fui a un territorio de una comunidad indígena que se llama Los Bari. Iba, pues, súper emocionado porque a ese territorio pocas personas llegan. El proyecto era interesante, era bonito. Pero nadie me dijo que había que irse en mula 3 días
Y llegué y las primeras horas era todo fantástico, de ahí para Divino, me allá encanta. terrible. Me fui súper cargado de equipos, cometí la novatada de no llevarme buen pantalón, entonces me fui en mochos, entonces fue, fue una tortura, pero bonito. Entonces, pues hace parte de, de esos procesos. No te volvés a ir 3 días tres en días en burro. Mulan y No, por el berraco. no se lo recomiendo. No, no recomendado. Ve, Juanchito, muchas gracias por haber estado con nosotros acá este ratico en Takeshima Podcast y compartir algo de tu experiencia y de tu camino en el audiovisual y la fotografía. Vale, a ti por la invitación. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Takeshima Podcast es una producción de Estudios Takeshima bajo la dirección de Juan Sebastián Márquez. Está disponible en YouTube y Spotify. Comité conceptual: Ángela Trejos Collazos, Carlos Jair Guasá Caicedo, Juan David Hernández Caviedes. Dirección y producción: Ángela Trejos Collazos, Juan David Hernández Caviedes. Apoyo a dirección y producción: Valeria López Carvajal. Coordinación de sonido: Carlos Jair Guasá Caicedo. Realizador y editor: Camilo Marulanda. Musicalización: Sebastián Ortiz Castro. Ingenieros de sonido: Mauricio Caicedo, Marcio Reyes, Sebastián Ortiz Castro. Comunicaciones: Sara Arboleda Murillo, Natalia Anaconas. Community Manager: Natalia Anaconas, Heidi Olave. Diseño gráfico: Mitchell Morales. Practicantes: José Victoria, María Lucía Victoria Becerra, Tomás Riaños Muñoz. Estudios Takeshima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura. Alcaldía de Santiago de Cali, 2026.